Preocupación existe por parte del comercio establecido a propósito de los graves incidentes registrados ayer en el barrio Meix. Para hablar del tema nos acompaña Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a la gente que hoy día nos está escuchando y mirando. Sí, también muy pendientes del estado de salud de Francisca Sandoval, la periodista que recibió un balazo en su cabeza, Ricardo. Hoy día lo decía temprano el presidente Gabriel Boric, así comienzan las tragedias en América Latina, no podemos seguir así. ¿Cómo analizas tú lo que se vio ayer en el barrio Meix? Mira, Andrés, no puedo estar más de acuerdo en que no podemos seguir así. Nosotros ya venimos manifestando nuestra gran preocupación por este problema hace más de 3 años, cuando mediante un informe dimos a conocer qué es lo que se podía venir por delante cuando hay comercio ambulante, cuando hay bandas de crimen organizada que están detrás proveyendo artículos que se vendan en la calle, gestionando de alguna manera las veredas y el tráfico de las personas, ¿no es cierto? Todo eso lo dimos a conocer en su minuto. Hoy día esto de alguna manera se está escapando de las manos, no puede continuar. Y ya vemos también que no solamente se da en el barrio Meix, se da también en la Araucanía. El día jueves pasado, más de 30 camiones quemados en la localidad de Los Álamos. Así en el norte también. Entonces, claramente, aquí tenemos un problema mayor y, como yo he dicho, es el Estado el que tiene que asegurarnos a las personas vivir en seguridad, estar tranquilos, poder desplazarnos a nuestros lugares de trabajo con toda la tranquilidad. Y eso hoy día se ha ido perdiendo, Andrés. Sí, Ricardo, para entender un poco lo que está sucediendo en Estación Central y otras comunas, como tú relatas, quiero citarte un poco una entrevista que se ha publicado hoy día al alcalde de Estación Central, que él explica un poco cómo operan estas bandas. En el caso puntual de Estación Central, dice que operan bandas de control territorial, colocan toldos, los arriendan, ellos mismos entregan la mercadería a estos comerciantes, tienen gente armada dedicada a la seguridad de estos toldos y del entorno. Eso es un poco que ustedes lo han relacionado varias veces con el comercio ambulante, incluso en el último informe de victimización del comercio. Ustedes hicieron el principal hincapié en el tema del efecto del comercio ambulante en la situación delictual de todos estos barrios. Parece que tuvimos un problema con la conexión, Andrés. ¿Qué fue lo último que me escuchó? De los barrios. No, le estaba citando un poco la declaración que le estaba leyendo del alcalde de Estación Central, explicando un poco la situación en el barrio Meix. Él dice, a ver, aquí operan bandas de control territorial, colocan toldos, los arriendan, entregan mercadería, tienen gente armada dedicada a la seguridad justamente de este comercio ilegal. Ustedes, incluso me tocó hace 3 semanas conversar con Bernardita Silva de la Cámara de Comercio de Santiago, que ella explicaba el tema de la Cámara Nacional de Comercio, el tema de la encuesta de victimización de comercio, que ahí se ve y relacionan directamente el tema del comercio ambulante con la delincuencia. Efectivamente, cuando estamos hablando de que la victimización del comercio ha aumentado del orden del 50%, ya 1 de cada 2 establecimientos ha sido victimizado. Pero además de eso, donde hay victimización, hay muchos locales que dicen que hay violencia detrás de eso. Claramente tenemos un problema mayor. Y tú lo has dicho muy claramente. Hoy día vemos que hay personas armadas en la calle resguardando ese espacio público que ellos de alguna manera administran. Entonces lo que hemos planteado nosotros a la autoridad es que, de nuevo, desde la ministra Siches hasta las policías, pasando por el Ministerio Público e incluso los tribunales, tienen que garantizar la seguridad a las personas. De lo contrario, esto va a ir en escalada y nos preocupa muchísimo cuando vemos en la calle a gente armada, porque esto sabes cuándo comienza, pero no cuando termina, que veamos a bandas o de alguna manera fuerzas paramilitares, ¿no es cierto?, ajusticiando o a balazos por las calles. Eso no nos puede suceder, Andrés. Tenemos que ser muy cuidadosos y claramente aquí es la autoridad la que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. Sí, Ricardo, ¿tú sientes que en Chile se está naturalizando la violencia? Por lo menos hay gente que no la ha condenado con la firmeza que nosotros necesitamos que eso sea así para que a partir de ahí respalde la labor de las policías. Hoy día escuchaba en otro medio que van a hacer una investigación al interior de Carabineros porque supuestamente no habría actuado como corresponde. Bueno, muchas veces Carabineros actúa y es la propia autoridad la que
no Sí, respalda Ricardo, esa permíteme actual hacerte una línea. precisión, porque la investigación incluso la anunció la autoridad, tiene que ver con fotografías que han sido publicadas respecto al accionar de Carabineros y puntualmente fotografías que se indican a efectivos de Carabineros junto, aparte de los comerciantes, de las personas con armas de fuego que percutaron sus armas. No sabemos si son puntualmente las mismas personas que provocaron y tienen, por ejemplo, en estado de riesgo vital a Francisca Sandoval, pero se va a investigar la veracidad de esas fotografías. A ese punto hoy. Correcto, pero ahí donde yo digo también es la necesidad de respaldar a las policías. Y Pero vemos que de también se alguna debe investigar manera, eso. sin duda que hay que investigarlo, pero también el accionar, Sí. Andrés, de las policías es importante, porque como te digo, no podemos permitir que existan personas en las calles de nuestras ciudades armadas y efectuando disparos o incluso a lanzazos cuando alguien pasa o viene a intervenir el lugar que ellos tienen de alguna manera resguardado. Eso no puede ser. Ahí circula una cantidad impresionante de gente, señoras, mujeres con niños chicos muchas veces que van a comprar al barrio Meix y el nivel de inseguridad es muy grande. Sí, Ricardo, hace 2 semanas hicieron mucho ruido las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien señaló que en materia de seguridad nuestro país está en el peor nivel, en el peor punto, desde el retorno a la democracia. ¿Ustedes desde el comercio lo sienten así? Sin duda, pero esto, Andrés, no es un fenómeno nuevo, como te decía. Nosotros ya esto lo venimos informando a la opinión pública, conversando con las autoridades hace más de 3 años. Entonces, aquí como Estado tenemos que preocuparnos de un fenómeno que ha ido creciendo, que estaba anunciado, que hoy día además vinculado a estas bandas con no solamente la delincuencia común, sino que también con el narcotráfico. Pero además, ojo, porque ya hemos visto algunos casos de secuestro, trata de personas, mira lo que pasa en el norte. Entonces, este fenómeno claramente que requiere de mayor inteligencia, mayor penetración de las policías, mayor investigación y, por cierto, que todos en conjunto, toda la sociedad en conjunto, tengamos claridad en rechazar este tipo de acciones vandálicas y delictuales. Sí, Ricardo, te quiero cambiar de tema, te quiero llevar también, que tiene que ver con el comercio, a las cifras que conocimos hoy día en materia económica, el IMASEC. ¿Cómo reciben ustedes en el comercio estas cifras impulsadas, de acuerdo a las cifras que entregó el Banco Central, los números, en buena medida? Todavía quedan rezagos de los retiros, puede ser también de las transferencias del Estado respecto a los IFE. ¿Cómo ven ustedes este IMASEC de 7,2 en la parte alta, podríamos decir, de las expectativas para el mes de marzo? Bueno, convengamos, Andrés, que en el último año y en lo que ya va corrido este primer trimestre, el año 22, al comercio le dio bien y ha podido recuperar la recesión que hubo el año 2020, ponerse al día en sus pagos, ponerse al día en sus imposiciones con los trabajadores y por lo tanto vemos bien y nos alegra esa cifra que aparece hoy día. Y creemos que en el próximo trimestre todavía vamos a seguir con el vuelito de alguna manera, ¿no es cierto?, con estos números y creo que eso va a ser positivo, pero marcado fuertemente por el consumo. Nuestra gran preocupación, Andrés, tiene que ver con la falta de inversión pública y privada que permita entonces generar buenos puestos de trabajo de cara a lo que viene, porque claramente las ayudas económicas ya se empiezan a acabar, los recursos del Estado son limitados y por lo tanto lo que sí es imprescindible tener inversión para poder tener buenos empleos, para poder contratar personas con sueldos dignos y que efectivamente esto vaya generando un proceso positivo en la economía nacional. Sí, Pero cifras de claramente inversión. vemos con algún nivel de preocupación lo que va a pasar ya el segundo semestre de este año, dicho por también algunos economistas, y particularmente el año 23, porque vemos que de alguna manera, además atendido el concierto mundial, la guerra de Rusia con Ucrania, lo que pasa a nivel logístico también está afectando gravemente a la economía nacional. En este contexto que tú planteas, Ricardo, claro, estamos viendo un crecimiento del primer trimestre promedio, se va a ajustar después de 7,9%, pero un promedio anual que el Ministerio de Hacienda mañana lo va a informar, va a ser cercano más al 1,5%. Como dices tú, el segundo semestre y sobre todo el 2023
se va a venir una caída fuerte de la economía, algo que se viene diciendo hace ya un buen rato respecto obviamente a la situación que hemos venido enfrentando por la pandemia. En ese contexto, también la caída de la inversión para este año y el próximo, lo dijo el IPOM, el último IPOM del Banco Central, fue súper claro, una caída pero pronunciada de la inversión. ¿Qué más importante que la inversión para la generación de empleo? ¿Cómo ves tú la discusión, el proyecto de ley que está entrando en este minuto a la Cámara de Diputados del reajuste del salario mínimo? Mira, Andrés, hemos planteado que es absolutamente indispensable ir llevando a todos los trabajadores al mínimo y que sea, ojalá, más allá de los 400.000, que es el proyecto que estamos viendo hoy día. Para que tengas un dato, cerca del 7% de las grandes empresas todavía están bajo ese nivel y cerca del 70%, y ahí es el foco de preocupación, de las micropymes y de las pymes están todavía bajo ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que es importante en este proyecto de ley? Es que efectivamente el Estado, el gobierno en este caso, entregue con claridad cuáles van a ser las herramientas para que aquellas pymes que todavía no están en ese nivel realmente puedan llegar así. Lo que necesitan las pymes es trabajar, lo que necesitan las pymes es poder vender en el caso del sector comercio. Lo que necesitan las pymes del turismo es sumamente necesario, ¿no es cierto?, poder volver a funcionar. Afortunadamente hoy día ya se levantaron las fronteras, ¿no es cierto?, para que pueda ingresar el turista receptivo, porque el sector turismo ha sido también muy golpeado por la pandemia. Entonces, todo esto debiera llevar a un proceso de alguna manera, normalización. Y en ese sentido, creemos que los apoyos que el gobierno le entregue a las pymes para que rápidamente, ojalá, se pudieran poner al día con este mínimo que va al proyecto de ley, es un tema que estamos mirando con atención. Sí. En nuestro sector, cerca del 80% son pequeñas y medianas empresas y por lo tanto esa es nuestra principal preocupación de este proyecto de ley. Respecto a ese punto, una última pregunta, Ricardo. Por lo menos lo que se ha conocido y el proyecto que está ingresando, no sabemos lo que vaya a salir del Congreso, muchas veces sufre modificaciones, está con urgencia inmediata, o sea, debe ser despachado en 6 días desde el Congreso. Estas cifras que se han ido conociendo, que las informó la semana pasada el ministro de Economía, Nicolás Grau, 22.000 pesos para la pequeña y microempresa, va decayendo en la medida que, por ejemplo, son medianas empresas. ¿A ustedes les satisface eso que ha anunciado el gobierno? Y en el caso de que la inflación sea sobre el 7%, a diciembre, los últimos 12 meses, ¿se aumentan 10.000 pesos el aporte de 22 a 32? En principio, Andrés, sí nos satisface, pero el tema es cómo se entregan esos recursos, ¿ya?, cómo se materializa eso. Pero, insisto, lo fundamental aquí es poder tener la cancha rayada muy claramente, sacar las incertidumbres que hoy día tenemos, para que esas empresas realmente puedan, en su proceso de comercialización, de vender, ¿no es cierto?, claramente puedan generar esos ingresos para poder también ir a tono con lo que hoy día la sociedad nos pide. Si es un problema de la necesidad de las personas, el avanzar en función de los 400.000 y más también. Entonces, claramente, este es un primer paso que habrá que ir evaluando. Yo creo que no hay que cerrarse a nuevos aportes a la empresa, pero en función del nivel de contratación que tengan para poder generar buenas fuentes de trabajo y ahí entonces ir avanzando en aumentar el sueldo mínimo, que es de por sí una necesidad para todos los trabajadores y los trabajadores. Ricardo Mewes, de la Cámara Nacional de Comercio, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias.